Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho que tengan la paciencia para escucharme. Más que algo que decir contundente, yo realmente meterme a la marea de la problematización, porque yo preparé un texto para hablar sobre identidad y autoascripción, porque mi interés va más encaminado a la cuestión jurídica. Yo entré a esta dinámica, a este grupo de provocadores, a partir de cuando te enseñan a nadar y te avientan a la piscina, y si sobrevives, a lo mejor aprendiste algo. Siempre le he entrado con mucha reserva al tema en relación a la cultura negra, porque tengo poco conocimiento, pero donde más o menos me basto es en el ámbito jurídico, y entonces ahí como que nivelo un poco la cuestión. Entonces, mi interés es que pensemos en lo que implica el impacto legal de la existencia jurídica de los pueblos negros como tales. Si bien se ha hecho un amplio trabajo para el reconocimiento constitucional, sabemos que en el ámbito de los pueblos indígenas llevamos muchos años con un reconocimiento constitucional, que están nombrados, que están sus derechos en el artículo 2, y aún así son muy pocos los pueblos indígenas que son sujetos de derecho público. Y muchos de ellos, como Cherán, lo fue por una decisión jurisdiccional que ellos provocaron, pero no implica que realmente estar en una legislación tenga necesariamente un reconocimiento real de derechos. La autoascripción, como decía la doctora Bonifaz en la mañana, es un mecanismo que ya está contemplado en el artículo 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 2 de nuestra Constitución a partir del 2001 y en el artículo 33 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Y por qué usamos el mecanismo de los pueblos indígenas? Porque cuando se hizo la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, se habló de derechos y cultura indígena, y se inició con el reconocimiento de la pluriculturalidad de la nación. Y ahí todos entramos. Quiero hacer un énfasis en que cuando intenté juridizar el tema de los derechos de los pueblos negros, tuve que encontrar un mecanismo que implicara una identificación de los pueblos negros que no estuviera ligada directamente a su tono de piel. Porque jurídicamente la diversidad requiere que hayan grupos organizados que tengan interés común para consolidar una figura jurídica. Es decir, quienes existen realmente necesitan crear una ficción jurídica para existir jurídicamente. Y en este sentido, el interés que hay, lo que puede unificar a los pueblos negros, tiene que ver directamente con su cultura. Eso no tiene mayor rechazo. En el momento en que es la cultura lo que te permite ser el tronco unificador que va a llevarse al reconocimiento, podemos entonces hablar de que este tronco cultural tiene muchas ramificaciones, y las ramificaciones son el conjunto de culturas negras que pueden ser visibilizadas. Creo que es sumamente importante que
tengamos muy clara la ruta de que la existencia jurídica implica nombrar, implica que haya una manera de que este grupo social organizado esté contenido en la Constitución. Si bien la autoadscripción es el mecanismo a partir del cual uno puede existir para el derecho y a partir de ahí señalar derechos culturales específicos, esta autoadscripción no necesariamente implica que sea creado el grupo jurídicamente. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí es del conjunto de autodenominaciones que existen ya para que estas autodenominaciones tengan un contenido de grupos sociales organizados que en conjunto planteen su existencia real y peleen por su existencia legal. Esto no necesariamente implica que estando autodenominados sean jurídicamente personas. Todavía hay un transcurso para lograrlo. Y además, una de las principales críticas que yo le tengo al INEGI es que independientemente que desde 1989 en México estaba aceptado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el INEGI hacía los censos a partir de una categoría que ellos consideraron la más viable para contar y que era hablante de lengua indígena. Esto implicó un mecanismo estadístico para recuperar los datos, pero no implicó un mecanismo legal de respeto de la identidad, porque en realidad fue hasta el año pasado, con la encuesta intercensal, que se utilizó la categoría de autoadscripción, que es la que legalmente está contemplada en todos los ámbitos. Entonces, el INEGI puede ver muy problemático el contar a los pueblos afrodescendientes, afromexicanos, afromestizos, negros, porque no tienen una lengua que les permita fácilmente hacer la cuadriculación y sacar las categorías que ellos han usado en otras oportunidades. Pero en este momento la trampa está puesta, porque ellos ya aceptaron en la encuesta intercensal pasada utilizar la categoría de autoadscripción, independientemente que siguen contando a todas las personas indígenas por ser hablante de lengua indígena, también consideraron a la autoadscripción. Y el panorama fue muy distinto, porque tenemos a 6 millones de personas aproximadamente hablantes de lengua indígena y 21 millones de personas hablantes de lengua indígena, autoadscritos como indígenas. Entonces, si el INEGI no hubiera aceptado que la ley señala a la autoadscripción como el mecanismo para identificarse, no lo hubiera incluido en la encuesta. Lo incluyó. Entonces, si esa categoría ya está en el censo como tal, no puede salir con que si nosotros nos nombramos de 800 formas distintas, no podemos ser contados. Sí puede haber un catálogo específico en donde estén todas las autodenominaciones y la persona por derecho puede señalar cuál es la manera en cómo se nombra y aparecer en el censo. Entonces, creo que en ese sentido el INEGI
se cerró a sí mismo las objeciones y tiene que afrontar esta diversidad con algún mecanismo que implique poder contar estadísticamente al conjunto de personas que se autoidentifiquen de una forma determinada. Si nosotros aportamos un catálogo amplio de autodenominaciones y a este catálogo se pueden sumar muchas otras voces que no estén incluidas en este momento en ese catálogo, el INEGI va a tener una herramienta de trabajo para contar. Esto es sumamente importante porque la identidad es un mecanismo que permite identificar a una cultura de otras culturas a partir de sus características distintivas o de sus expresiones culturales particulares. Y estamos hablando de que en la Constitución se está contemplando la igualdad de las culturas. También es un mecanismo reconocido jurídicamente para respetar la manifestación personal o colectiva de adscripción o pertenencia de una persona a una determinada cultura y para demandar la protección derivada de una garantía constitucional. El derecho a la autoadscripción se ejerce con una declaración. La identificación personal con una cultura determinada se precisa con la aseveración de que uno forma parte de determinada cultura. Esto implica nuestro reconocimiento personal de identidad cultural que debe ser plenamente respetado en la Constitución. Porque cuando un individuo admite y declara formar parte de una cultura determinada, este es un mecanismo de sobrevivencia y de seguridad personal, pero también necesita ser aceptado por el grupo social para pertenecer a él. Y este grupo social tiene que ser parte de una cultura para formar parte de lo que llamamos jurídicamente la multiculturalidad del país. Los pueblos negros los podemos nombrar desde fuera, pero lo que vale la pena en este coloquio es precisamente que sean los pueblos, los miembros de los pueblos quienes decidan cómo quieren llamarse. Porque los términos no existen y todos se pueden crear. Son recreaciones que pueden rescatarse de la costumbre o de la práctica social. Esto es sumamente importante porque nos va a permitir tener una gama muy amplia de lo que implica ser negro en este país. Entonces, cualquier denominación que adopten para autorreconocerse encierra un proceso de reflexión previo, un proceso de toma de conciencia de la realidad, de la reivindicación de la pertenencia cultural y de la revalorización de su identidad personal. Este proceso implica que quienes ya tienen una conciencia de su existencia como grupo cultural busquen mecanismos para su reconocimiento como sujetos de derecho colectivo que les permitan más adelante lograr la satisfacción de sus necesidades primordiales a partir de las políticas públicas diferenciadas. Creo que es una demanda absolutamente válida y que requiere necesariamente contar con una identidad, asumirla y defenderla. La batalla por el reconocimiento legal de las culturas negras tiene un largo transcurso todavía. Sin embargo, la toma de conciencia despierta solidaridades identitarias y estas se encaminan a través de planteamientos y demandas colectivas hacia la participación política y la toma de decisiones en los asuntos que les afecten. Hasta este momento, el reconocimiento de la diversidad cultural nos da la posibilidad de contar con un contexto social y cultural
que le permite a la persona existir realmente. Entonces, yo quiero dejarles a ustedes este documento, que es del que hablaba la doctora Bonifaz en la mañana, el derecho de los pueblos indígenas a la autoadscripción en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, porque es el contenido de las resoluciones, de 35 resoluciones que tiene la Suprema Corte de Justicia en materia de autoadscripción. Cómo los ministros han determinado y han interpretado la legislación nacional, internacional y local en muchas ocasiones, en las legislaciones de los estados, cuando en los litigios se cuestiona la pertenencia cultural de una persona. Y si bien este documento se refiere a personas, pueblos y comunidades indígenas, no podemos hacerlo de pueblos negros mientras no exista. Así es que yo les agradecería que aprovecháramos la oportunidad, creáramos un catálogo y en fechas posteriores, yo los espero, cuando judicialicen sus demandas y podamos en el futuro tener un documento como este que conjunte las decisiones de la Corte en materia de litigios por los derechos de los pueblos negros. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por su participación. Creo que despeja muchas dudas y nos guía en este camino, creo, un poco arduo para ir conjuntando esfuerzos. Está el tiempo, compañeros, para las preguntas hacia la doctora Elia Avendaño. ¿Quién dice yo? Licenciada Teresa. Doctora Avendaño, ¿ustedes nos acompañarían en todo ese proceso de judicialización y de asesoramiento a las organizaciones e individuos que quieran ir ante la Suprema Corte de Justicia en nuestra demanda al reconocimiento y a la afromexicanidad? ¿Alguna otra pregunta para al final la doctora pueda contestar? A ver, el micrófono ahí, compañero Pablo. Bueno, pues muchas gracias por la participación de la doctora Elia Avendaño. Más bien, igual como preguntar los mecanismos, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos que las organizaciones, los individuos tienen que seguir para esa demanda? O si, ¿cómo sería ese proceso que se tiene que seguir para que se puedan judicializar? Porque lo que entiendo es que entonces la Suprema Corte de Justicia va a hacer todo esto a partir de todas estas demandas. O sea, no entiendo cuáles son los mecanismos específicos. ¿Se nos podría ampliar un poquito más al respecto? Gracias, Pablo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, compañera Itza? Hola, doctora Avendaño, felicidades por su presentación. A mí me gustaría justamente preguntarle respecto a su perspectiva de cómo elaborar ese catálogo. No sé si catálogo sería como la forma más correcta de decirle, sino como, es decir, cómo se podrían llenar esos espacios de representación o de autodefinición a partir de hechos, por ejemplo, muy concretos como que afromexicano sería una forma específica ligada a ciertas dinámicas intelectuales. Esa sería una de las formas de llamar. Negro sería otro, tendría como una carga ahí de politicidad incorrecta, digamos, por decirlo de alguna forma así rápido y pronto. Afrodescendiente, que sería como la otra discusión, que es como más un término impostado, si eso no es, ¿no? Y en qué sentido poder construirse también como tomando en cuenta las formas en las que justamente los pueblos negros, afromexicanos, afrodescendientes, afromestizos, morenos, afro-oaxaqueños han sido denominados por otros, y que al final sí hay en la propia denominación, me parece a mí, una reelaboración de los mismos términos. ¿Cómo, para ti, cómo sería elaborar ese catálogo? O sea, ¿desde qué perspectiva política específicamente, que no fuera sencillamente como hacer una clasificación
que ha sido peligrosa también, ¿no? Respecto como a las diferencias étnicas y las alteridades en México. Gracias, Itza. La doctora Salgari. Doctora Avendaño, quiero saber qué pasa si no hay un sentido de comunidad y comunalidad, sino que son, hablando en términos de lo que presenté hace rato, medianamente afro o escasamente afro en la comunidad, y no se tiene este sentido de pueblo, que sería muy difícil para el caso de Veracruz. Si se podría también demandar este reconocimiento, o tiene que ser en sentido estricto un pueblo completo para como dijo, que tuvieran este sentido de comunidad y comunalidad. Gracias, doctora Salario. Ahí está, primero el joven. Y ya después, se despertaron también que Sí, íbamos. muy rápido, nada más sumando a la anterior pregunta, ¿y qué sucedería también con la población afrodescendiente en la ciudad? Es decir, completamente aislada, no ya pensando en otra dinámica, no de territorio, no de comunidad, sino pues en la misma metrópoli. Sí, compañero. Gracias. Pues va por el mismo camino, nada más saber si hay un camino jurídico que pueda demandar el Estado mexicano por discriminación estructural, que no necesariamente tenga que ser étnica o por el reconocimiento de una cultura de un pueblo, sino por una discriminación estructural por otra vía, no sé. ¿Alguien más? Bueno, con esta No, hay una persona. sí, con esta intervención cerramos. Doctora, muchas gracias por la presentación. Yo le tenía una pregunta. Usted mencionaba que en su búsqueda de las categorías legales más válidas y eficaces aparece la cultura, ¿no? Y tiene muchas potencialidades dado el reconocimiento que ha existido antes de los pueblos indígenas. Pero quería preguntarle qué limitaciones le ve usted a esa categoría y dentro de lo que existe nacional e internacionalmente, cómo se podría ampliar para buscar otras categorías que pudieran ser igualmente eficaces desde el punto de vista legal. Gracias, compañero. Tiene la doctora Elia Avendaño la posibilidad de responder a estas preguntas que generan precisamente esa importancia de este coloquio, aterrizar de manera jurídica y legal para responder a un sueño. Es decir, creo que pueden venir muchos foros, muchos congresos, pero si no aterrizamos y no hacemos lo que ella está estableciendo de manera concreta en cómo posibilitar ese reconocimiento, no vamos a llegar a caminar mucho. Doctora. Yo les decía al principio que yo aprendí a nadar cuando me aventaron en la poza. En eso estoy, ¿no? O sea, el tema es complejo en sí. Quienes nos estamos adentrando, y yo específicamente desde el punto de vista jurídico, pues claro que hay problemas, ¿no? Los acompañaría, pues ya estoy mojada, como dicen, ¿no? O sea, no era ni mi intención. Pero creo que el que empujó fue Neme y ahí pueden culparlo. No estoy segura si esto es válido, es decir, por eso es una provocación, pero es importante que lo abordemos. ¿Cuál es el proceso? Hay muchos mecanismos. El asunto aquí es que generalmente hemos esperado que el Ejecutivo haga una acción de apoyo, de política pública, de acompañamiento. Hemos esperado que el Legislativo emita una norma, haga una ley, conjunte la opinión nacional y refleje en la Constitución la existencia de los pueblos. Pero no ha pasado. El problema que tenemos en el Poder Judicial es que el judicial no funciona si no hay una acción externa que implique el inicio de su movimiento. Y en este sentido, el Poder Judicial estaba en su nicho, en su lugarcito, observando,
Pero con la reforma constitucional del 2011, que nos mete en la dinámica que la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos están a la par, y después de eso, la Suprema Corte tiene que dilucidar si las intervenciones que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que interpreta los tratados internacionales en materia de derechos humanos, son válidas para México o no, se mete en la dinámica de aceptar toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana como obligatoria para el Estado mexicano. Entonces, en ese momento tenemos un conjunto de herramientas, tenemos un conjunto de caminos que explorar y que caminar a partir de lo que ya hicieron gentes antes de nosotros. Uno de los pueblos, Cherán específicamente, decidió usar el mecanismo de elección de sus autoridades conforme a sus normas internas para quitar a los partidos políticos y elegir a sus autoridades y que éstas fueran reconocidas legalmente. Lo hicieron, judicializaron el proceso a través de la defensa de su derecho al voto, y el Tribunal Electoral, con varios vericuetos, llegó a resolver que podían hacerlo, que estaba señalado en la Constitución. Pero después de esto, la comunidad de Cherán, ya con personalidad jurídica que no le había dado el legislativo en ningún momento, con la personalidad jurídica que le dio el Tribunal Electoral, demandó al Congreso del Estado, que estaba haciendo una reforma constitucional en donde no los habían consultado. Y el asunto aquí no fue ese, en realidad. Sí ganaron que no les aplique la ley indígena, pero eso no importa en el sentido jurídico. En el sentido real sí, pero bueno. En el sentido jurídico, al meterse al ámbito jurisdiccional, ganaron su reconocimiento legal como municipio indígena, porque la Corte reconoció que tenían competencia para defender derechos indígenas. Esto parece una cosa simple, pero resulta que en México cualquier municipio puede interponer una controversia constitucional, pero solo por cuestiones municipales que están señaladas en el artículo 115 constitucional, no por el contenido del artículo 2, ni por los derechos humanos de los pueblos indígenas. En el momento en que Cherán interpone una controversia constitucional como municipio con el apellido indígena, conjunta el articulado del 115 más el articulado del artículo 2 más el convenio 169 más la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas más toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos indígenas. Y todo esto sirvió para que se formalizara su existencia jurídica como municipio indígena. Este transcurso es un poco más largo, no es tampoco el mejor camino, pero no solo ese hay muchos otros que implican ya en este momento, desde la violación al reconocimiento de la existencia, desde la violación a la posibilidad de acceso a diversos planes y programas de desarrollo, incluso lo que decía su compañero allá atrás, una petición de amparo por violación estructural de derechos. Eso ya se puede hacer, ya están los mecanismos.
porque antes de la reforma constitucional del 2001 se requería la existencia jurídica de un sujeto colectivo. Ahora no. Ahora cualquiera de nosotros puede interponer una acción legal diciendo que es parte de un grupo social, que se reconoce parte de una cultura y que está defendiendo los derechos de todos los que sean parte de su misma cultura. Esto se llama legitimación activa. Es la posibilidad de la defensa de derechos, aunque yo no demuestre que son solamente míos. Antes, si yo no demostraba que este libro era mío, yo no podía pedir que me lo regresaran si me lo habían robado. Ahora puedo decir, este libro fue robado y yo, como parte de esta comunidad de lectores, quiero que se recupere, porque la información que está en ese libro nos sirve a nosotros y a todas las generaciones futuras. Entonces, estoy legitimado jurídicamente para interponer una acción de defensa. Hay mecanismos. Están también las acciones colectivas. Con que una persona realice una demanda por defensa de derechos, los demás pueden ir sumándose, decimos adhiriéndose a la demanda. Hay varios mecanismos. Son complejos en su especificidad, pero cuando uno decide cuál es el camino, conjunta las herramientas para caminarlo. ¿Cómo elaborar el catálogo? Así como lo estamos haciendo. Con que cada persona de los que estamos acá diga, en mi pueblo le decimos así, y eso implica que somos ellos, que yo soy él, que yo soy ella, que yo existo, tenemos un catálogo. Este catálogo podrá consultarse, podrá incrementarse, podrá perfeccionarse, podrá, como dicen los del INEGI, georreferenciarse, ¿no? Y podemos, ya existiendo, ya nombrándonos, crear todo el entramado posterior, ¿no? ¿En qué sentido se construye? Yo creo que el sentido tiene mucho que ver con qué queremos dar a conocer. El sentido de la autodenominación implica que quien es se nombre, no desde fuera. Entonces, callada la boca, tenemos toda la posibilidad de decidir qué queremos decir de nosotros, qué queremos construir, ¿no? A lo mejor empieza con una lista de palabras y esa lista de palabras podrá llenarse de contenido. En el ámbito jurídico nunca nos vamos a poner de acuerdo en el contenido de una definición, pero no podemos por ello no otorgar derechos a quien está reclamando su diferencia cultural si la puede hacer valer. Entonces, no nos podemos poner de acuerdo todos que vamos a llamarnos azules, amarillos o verdes, pero sí podemos decir, existimos, estos somos. Ya nosotros, los que nos autoascribamos, en el futuro podremos decidir que si políticamente nos es conveniente, decidamos por votación, por unanimidad, por como se nos dé la gana o por consenso, llamarnos de una determinada manera. Los pueblos indígenas se llaman indígenas y no son indígenas, porque indígenas somos todos. El originario de un lugar es indígena. Y el INEGI nos dice, ay, como son mijes, soques, choles, ay, no los puedo contar. No. Entonces, de eso se trata este trabajo, ¿no? Encontremos ese mecanismo para
demandar a partir de, aquí estamos, estos somos, ¿no? Somos visibles, existimos. ¿Qué pasa si no hay comunidad? Ya más o menos lo parafraseé. La legitimación activa permite que una sola persona, por el hecho de autoascribirse como parte de un grupo, puede defender los derechos del grupo. Para mi gusto, es mejor ser sujeto colectivo de derecho. ¿Por qué? Porque implica fuerza, acción, organización, etc. Pero sabemos que eso no es necesariamente el único camino. ¿Qué pasa con la población de la ciudad? Muchas veces he escuchado la pregunta de que si un indígena usa tenis, ¿deja de ser indígena? O ya cuando vienen a la ciudad los indígenas, pues ya no son indígenas porque ya viven en la ciudad. Y a veces he dicho, ay, ¿a poco yo nada más cruzo la frontera y me vuelvo gringo? No es tan fácil perder mi identidad. Entonces, la población que está en la ciudad, cuando usamos la autoascripción, estamos hablando de una claridad personal de quién soy y de lo que quiero defender. El mayor problema que tenemos es cuando una persona no se asume como tal y de todos modos sufre discriminación y sufre vejaciones, porque no puede defender su diferencia cultural, sino que se supone que es el Estado el que debe cuidar que no haya esa violación de derechos. Pero estamos viendo que no es lo que está ocurriendo. Entonces, la población de la ciudad, todos y cada uno de nosotros podemos autoascribirnos. En este momento, la autoascripción sigue siendo cuestionada cuando ya está claramente señalada en la cuestión indígena. Entonces, no es un transcurso sencillo, pero es uno de los derechos. Entonces, hay muchos caminos jurídicos. La discriminación estructural creo que la debemos seguir señalando. A mí se me ocurre en este momento, y ya que lo dijo el compañero, que bien podríamos hacer un amparo por discriminación estructural contra los pueblos negros por su falta de reconocimiento constitucional. Sí se puede. Nos van a decir 3 veces que no, pero a la quinta vale. Entonces, las limitaciones del término cultura. Si cultura es todo, ¿cuál es la limitación? Cuando nos vamos al ámbito jurídico, los abogados usamos un conjunto de términos que tienen un alcance muy puntual, porque los usamos en el momento en que queremos que una sentencia diga lo más claro posible para nosotros lo que queremos que quede claramente señalado. Pero el contenido de cultura negra no está. El contenido de cultura afrodescendiente no está. Podemos construirlo. Porque simple y sencillamente creo que tampoco está muy claro para los abogados qué cosa es la pluriculturalidad y qué cosa es la interculturalidad. Y entonces siempre podemos aportar para que puedan definir jurídicamente el alcance de la cultura. Muchas gracias, doctora. Un fuerte aplauso.